Me das vergüenza, te aborrezco, me gritó mi nuera a la cara, justo en medio de la fiesta de graduación de mi nieto. Esa frase hizo que toda la sala enmudeciera. No lloré, no respondí, solo sonreí. Le hice una seña al mesero. Cuando la pantalla de televisión del salón de fiestas se encendió y comenzó el primer video, vi el rostro de mi nuera palidecer, y en ese instante supe que la verdad que había enterrado durante tantos años estaba a punto de arruinarlo todo. Soy Rosa María Ibarra. Tengo 68 años. Nací y crecí en León, Guanajuato, esa tierra donde el olor a cuero y a pegamento de zapatos se te mete hasta los huesos. En mi vida había estado en una fiesta tan elegante como esta. Miren mis manos. Son ásperas, con los nudillos gruesos y llenas de callos permanentes que nunca desaparecerán. Esos son los vestigios de más de 40 años, encorvada junto a una máquina de coser en talleres de maquilas sofocantes, cosiendo cada prenda, pisando cada puntada para criar a mi hijo. No soy rica. Nunca tuve una educación superior. Soy solo una costurera vieja, de ingresos modestos pero estables, que nunca le ha pedido una moneda a nadie, que no ha dependido de ningún hombre desde que mi esposo murió prematuramente. Solía pensar que mis días más difíciles habían quedado atrás. El tiempo en que tenía que contar cada peso para comprar leche, el tiempo en que tuve que pasar hambre para que mi hijo tuviera zapatos nuevos para ir a la escuela. Pensé que eso era el infierno. Pero estaba equivocada. Amigos, estaba muy equivocada. La pobreza no mata la dignidad de una persona, pero ser considerada por tus propios seres queridos como una mancha, como algo que debe ocultarse dentro de tu propia familia, eso es lo que te mata por dentro. Hoy era el día importante de Mateo, mi único nieto. El chico se acababa de graduar de Derecho en la UNAM, la universidad más prestigiosa de este país, México. No entiendo del todo sus títulos, ni sé qué es macro o internacional, pero sí entiendo el valor de la educación. Recuerdo los días de lluvia torrencial, cuando esperaba a Mateo en la puerta de la escuela primaria con un impermeable porque sus padres estaban ocupados ganando dinero. Recuerdo las loncheras que le preparaba levantándome a las 4 de la mañana para que se las llevara. No vine a esta fiesta para que esos invitados elegantes me respetaran. Vine solo para ver a mi nieto más querido sonreír feliz con su traje de graduación. Solo eso. Pero tan pronto como puse un pie en este club campestre de Guadalajara, supe que era una extraña. El salón era suntuoso, con candelabros de cristal, el tintineo de copas y el olor de perfumes caros que me mareaba. Los invitados vestían trajes de noche y vestidos de gala, hablando de bienes raíces en Miami, de viajes por Europa. ¿Y yo? Yo estaba sentada con la espalda recta en la silla tapizada de terciopelo, con las manos aferradas a mi monedero gastado, tratando de encogerme lo más posible. Temía que un movimiento brusco mío derribara la delicada copa de cristal. Temía abrir la boca y revelar mi acento provinciano. Todos reían y hablaban con naturalidad. Yo, en cambio, tenía que medir hasta mi respiración. Y entonces ocurrió el incidente. Claudia, mi nuera, la mujer que siempre luce impecable, se acercó a mi mesa. Llevaba un vestido de seda rojo brillante, una copa de champán en la mano, y me miraba como si fuera una cucaracha que se había metido en un plato de comida. No me gritó a todo pulmón al principio. Se inclinó, se acercó a mi oído, y su perfume intenso me golpeó la cara. Madre, ¿no le dije que se sentara en la mesa del rincón? ¿Por qué vino aquí? Mírese, ¿compró ese vestido en un tianguis? Está avergonzando a Mateo. Levanté la vista, tratando de mantener la calma. Solo quería ver a Mateo cortar el pastel. ¿Ver qué? Claudia perdió el control de repente. Su voz se alzó, afilada, cortando el ruido de la sala. Y entonces la frase salió, cruel y descarnada. Me das vergüenza, te aborrezco. Piérdase de mi vista ahora mismo. En ese momento, sentí como si me hubieran empujado a la fuerza fuera de una casa en la que había estado merodeando por mucho tiempo. No dolió, pero sentí frío. Un frío helado me recorrió la espalda. Toda la sala se quedó en silencio. Cientos de ojos se clavaron en mí. Había piedad, desprecio y la cruel curiosidad de una multitud mirando un buen espectáculo. Miré a Mateo. Mi nieto estaba en el escenario, con el cuchillo en la mano para cortar el pastel, el rostro enrojecido, la mirada fija en el suelo. Permaneció en silencio. Miré a Esteban, mi propio hijo, por quien sacrifiqué toda mi juventud para criarlo. Esteban estaba justo al lado de su esposa.
Me miró a mí, luego a Claudia, y luego a la punta de sus zapatos de cuero lustroso. No dijo nada, ni una palabra de defensa, ni una palabra para detenerla. El silencio de mi hijo dolió 1000 veces más que el insulto de mi nuera. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que estaba completamente sola. Ya no era madre ni abuela en esta familia. Yo era un estorbo, un obstáculo para la falsa elegancia que intentaban construir. Si ya no tenía valor en esa casa, si mi existencia solo les traía humillación, ¿qué me quedaba por lamentar? Respiré hondo. El olor de la comida fría me llegó a la nariz. Me levanté lentamente, alisando mi vestido viejo. No miré a mi hijo ni a mi nieto. Miré directamente a los ojos de Claudia y sonreí. Levanté la mano y le hice un pequeño gesto al mesero que estaba junto al panel de control de sonido. La gigantesca pantalla de televisión detrás de Mateo se encendió. La música melódica se cortó de golpe. En su lugar, sonó el ruido de estática de una grabación antigua, y la imagen borrosa pero clara de una reunión secreta comenzó a aparecer. Claudia se dio la vuelta bruscamente. La copa de vino que tenía en la mano cayó al piso de mármol. El sonido de los cristales rotos resonó de forma estridente, pero a nadie le importó. Todos los ojos estaban fijos en la pantalla. Mi nuera se quedó sin una gota de sangre en el rostro. Temblaba, aferrándose al borde de la mesa para no caer. ¿Saben lo que se siente al ver que la persona que te ha pisoteado está a punto de ser desenmascarada? No se siente la satisfacción que la gente dice, se siente tristeza, una tristeza inmensa y profunda. Me senté, me serví un vaso de agua. Mis manos ya no temblaban. Esta fiesta recién había comenzado. Si ustedes estuvieran en mi situación, insultadas por su nuera, abandonadas por su hijo en medio de una multitud, ¿qué harían? Agacharían la cabeza, se irían y llorarían en silencio en el baño, o se levantarían y lo quemarían todo, incluso si el fuego pudiera consumirlas a ustedes mismas. Díganme, porque lo que sucedió después los dejará sin poder creer lo que ven. Estaba sentada sola en el cuartito que me habilitaron detrás de la cocina de la casa de mi hijo. El silencio era escalofriante. La luz amarilla y débil del viejo foco del techo no era suficiente para disipar el frío que se me metía hasta los huesos. El sonido de los motores de los últimos invitados que se iban de la colonia llegó desde lejos, y luego se apagó. Ya no había música, ni copas tintineando, ni más insultos. En ese momento, ya no me sentía en shock. La conmoción de la fiesta había pasado, dejando un hueco vacío en mi corazón. Miré fijamente la pared pintada de blanco, que ya comenzaba a mancharse de humedad, y me dije: tal vez he estado demasiado acostumbrada a ser marginada de sus vidas desde hace mucho tiempo. ¡Qué noche tan larga! En esta quietud, los recuerdos me inundaban sin orden, pero tan nítidos como cortes. Recuerdo mis años de juventud en León. En aquel entonces, mi vida se resumía en el ruidoso taller de costura, saturado con el olor a tela teñida y a aceite de máquina quemado. Mis manos, ahora arrugadas y llenas de manchas, solían mover con destreza metros de mezclilla gruesa bajo la aguja de la máquina que vibraba. Recuerdo las noches cosiendo por encargo hasta muy tarde, mis ojos borrosos por el sueño, mi espalda adolorida como si fuera a partirse, pero no me atrevía a parar. Nunca soñé con ser una reina, nunca soñé con vivir en la opulencia. Mi único sueño era Esteban. Hice todo para que mi hijo no tuviera que agachar la cabeza ante nadie, para que no tuviera que oler ese aceite de máquina que me perseguía. Luego, mi esposo murió. Vendí la única casa que teníamos en León, donde estaban guardados los sudores y lágrimas de toda la vida de nosotros dos. Con el dinero en la mano, se lo di todo a Esteban cuando me dijo que quería comprar una casa más grande en Guadalajara para establecerse, para estar a la altura de la familia de su esposa. Esta espaciosa mansión de 2 pisos fue comprada con el dinero de la venta de mi casa, pero en las escrituras solo están los nombres de ellos dos. El día que nos mudamos aquí, fui yo quien dijo: ya estoy vieja, en cualquier lugar estoy bien, con que arreglen un poco el cuartito detrás de la cocina, ahí puedo estar. Es tranquilo y me queda cerca para cuidar la casa. En ese momento, no lo vi como un sacrificio, lo vi como la obligación natural de una madre. Pensé que con solo estar cerca de mi hijo y mi nieto era suficiente. Me equivoqué. Precisamente, esa humildad sembró la semilla de la tragedia de hoy. Los cambios ocurrieron muy lentamente, tan lentos que no me di cuenta de que me estaban alejando, hasta que la distancia fue insalvable.
Al principio fueron las comidas. Estamos muy ocupados, ya comimos. Dejamos su parte en el microondas. Luego, eran las conversaciones en la sala. Tan pronto como me veían entrar, las risas y las pláticas se detenían de golpe. Claudia, mi nuera, nunca me insultó directamente en esos primeros días. Usaba palabras de cuidado llenas de frialdad. Madre, hoy vienen invitados de Esteban. Descanse en su cuarto para que esté más cómoda. Las visitas hacen mucho ruido y se va a cansar. No toque esa cafetera. Los aparatos modernos son muy complicados. No está acostumbrada, y si se descompone, es un problema. Cada frase, cada palabra, era como una pequeña aguja pinchando mi dignidad. Pero yo seguía autoengañándome. Me justificaba diciendo que mi nuera era joven, que su generación era diferente, que quería mantener un hogar moderno y limpio. Me aislé, tratando de ser invisible para no molestar su vida perfecta. Pero la persona que más me dolió no fue Claudia, fue Esteban. Mi hijo no es malo, pero es débil. Se paró en medio y eligió el silencio para tener paz. Cada vez que Claudia fruncía el ceño porque se me caía una cuchara o se molestaba porque tosía durante la cena, Esteban lo ignoraba. Se hundía en su teléfono o fingía ir a otro lugar. Evitaba mi mirada de súplica. El silencio de Esteban fue lo que le enseñó a su esposa que esta anciana no es importante. Puedes tratarla como quieras. Mi marido nunca dirá nada. La frase de Claudia en la fiesta de anoche, me das vergüenza, te aborrezco, resonaba en mi cabeza, afilada como una cuchilla. Sentada aquí, en la oscuridad, entendí completamente su significado. Esa frase no fue un arrebato temporal por el alcohol o el estrés. No, fue la cruda verdad que había reprimido durante años. La fiesta solo fue la excusa para quitarse la máscara de nuera filial que fingía tener. Ella no odiaba mi acción de ese día, odiaba mi existencia. Le daba asco mi origen humilde de costurera. Le daba asco mi vejez, que ensuciaba el cuadro de familia, de clase alta que ella estaba pintando. Miré mis manos callosas, los dedos que criaron al hombre que es dueño de esta casa. Recordé las noches que pasé despierta en este cuartito, preguntándome, ¿qué hice mal? ¿Por qué me convertí en un estorbo en la misma casa que yo pagué? La sensación de humillación me subió, apretándome la garganta. No era rabia explosiva, sino un dolor sordo, profundo. Empecé a sentirme realmente una carga. Aunque lavaba mi ropa, limpiaba mi cuarto y me hacía cargo de mis medicinas, a sus ojos, hasta mi respiración en esta casa era una molestia. Di todo, para recibir desprecio justo bajo el techo de mi hogar. Afuera, el viento comenzó a silbar por el resquicio de la ventana mal cerrada. Me estremecí, ajustando mi abrigo de lana. De repente, me vino a la mente un pensamiento más claro y aterrador que cualquier pesadilla. Cuando alguien te considera una carga durante suficiente tiempo, no se detendrá solo en molestarse o en palabras amargas. Empezará a buscar la manera de deshacerse de ti. No sabía lo que harían, pero sabía que después de esta noche, después de que esa pantalla de televisión se encendiera y la verdad se revelara en parte, esta guerra apenas comenzaba. Ya no tenía marcha atrás. Si están escuchando mi historia, si sienten que su corazón se oprime de indignación por esta anciana, quédense conmigo, porque lo que sucederá mañana por la mañana, justo en esta cocina, es algo que ninguna madre podría imaginar que sus hijos se atreverían a hacer. Y no olviden decirme de dónde están escuchando esta historia. Quiero saber hasta dónde se está difundiendo. Me desperté antes de que amaneciera. Por la costumbre de mis décadas como costurera, mis ojos se abrieron solos a la hora exacta. La casa estaba extrañamente silenciosa. Normalmente, a esta hora ya oiría el traqueteo de la preparación del desayuno o la voz de las noticias matutinas desde la sala. Pero hoy, todo estaba en silencio absoluto, una quietud pesada que dificultaba la respiración. Me lavé la cara, salí de mi cuarto y me dirigí a la cocina con la intención de prepararme una taza de café para despejarme. La cocina estaba fría, sin el calor de la estufa, y no había nadie para saludarme. Sobre la encimera de mármol pulcro, solo había un pequeño trozo de papel amarillo pegado superficialmente a la tapa de la caja de pan. La letra de Claudia, pulcra pero fría. La comida sobrante está en el refrigerador, caliéntela usted misma. Me quedé paralizada, sosteniendo el papel, sintiendo como si estuviera sosteniendo un aviso de despido. ¿Era esta mi casa, o era yo una huésped de paso a la que le arrojaban el desayuno con una nota tan insensible?
Tragué el nudo en mi garganta y decidí prepararme el desayuno como todos los días. Tomé 2 huevos, unas rebanadas de pan y encendí la estufa. El olor a huevo frito y a café empezó a extenderse, trayendo un poco del calor familiar. Pero justo en ese momento, el taconeo de zapatos de tacón resonó en el suelo, anunciando la llegada de Claudia. Llevaba un traje de oficina impecable, un bolso en la mano, y tan pronto como entró a la cocina, arrugó la nariz y se abanicó la cara como si oliera a basura. «¡Ay, por Dios!», exclamó Claudia, con voz no muy alta pero lo suficientemente estridente. «¡Qué olor a grasa tan horrible! ¿Cuántas veces le he dicho que esta casa tiene un diseño de espacio abierto? Si fríe así, el olor se impregna en el sofá, en las cortinas». No me miró. Fue directamente a abrir la ventana de par en par. El viento frío entró y apagó la flama de mi estufa de gas. Esteban, mi hijo, entró en ese momento, ajustándose la corbata. «¿Podría limitarse a cocinar fuera de este horario?», me preguntó Claudia, con un tono que sonaba a orden para una empleada. «¿O espere a que nos vayamos a trabajar? Si los invitados huelen a comida barata en la casa, ¿qué clase de estatus tenemos?». Me giré para mirar a Esteban, esperando una palabra en mi defensa, pero mi hijo solo miró a su esposa. Y luego me miró a mí con aire de pena. «Mejor. Hazle caso a Claudia, mamá. Además, los fritos tampoco son buenos para tu salud». Apagué la estufa. Mi desayuno a medio hacer se quedó frío en el sartén. Entendí. Esta nueva regla no era por miedo al olor, ni por limpieza. Nos estaban acorralando. Me estaban expulsando del espacio común de esta casa. Poco a poco, cuando Claudia miró de reojo el vestido que yo había colgado en una silla, el que usé en la fiesta de ayer, sus ojos brillaron de desprecio. La frase «te aborrezco» volvió a resonar en mi cabeza, clara como el metal raspando un vidrio. Recordé el momento en que toda la sala de fiestas se quedó en silencio al verme humillada. Nadie, ni siquiera el hijo que parí, dio un paso para protegerme. El silencio de Esteban esta mañana era exactamente igual al de anoche. Era complicidad. Los días siguientes, el aislamiento fue más cruel y sistemático de lo que imaginé. El horario de la casa cambió sin que nadie me avisara. Antes, la cena solía ser el momento en que todos nos sentábamos juntos, aunque fuera forzado. Ahora, no. A veces, oía el tintineo de los cubiertos, las risas y las pláticas animadas que venían del comedor. Me arreglaba el pelo, abría la puerta y salía, con la intención de sentarme a la mesa. En el momento en que mi puerta se abría, la risa cesaba. Claudia estaba sirviéndole comida a Esteban. Su mano se detuvo en el aire. Se giró hacia mí y me dedicó una sonrisa delgada, una que solo crispaba sus labios sin llegar a sus ojos. «Ay, pensé que ya había comido, madre. ¿O se siente mal? Descanse en su cuarto. Mejor le llevo un poco de caldo. Lo que estamos hablando son cosas que no entendería». Su mirada parecía querer que desapareciera de inmediato. Esteban agachó la cabeza y se metió un bocado de comida a toda prisa. Me quedé allí unos segundos, de sobra y fuera de lugar. Luego di media vuelta en silencio y volví a mi cuarto, cerrando la puerta. Detrás de mí, las voces volvieron a sonar con murmullo. El colmo de mi aguante fue cuando Mateo vino a la casa. El chico recién graduado estaba ocupado con trámites, por lo que venía poco. Al oír el coche de mi nieto, salí corriendo, queriendo preguntarle si lo de la otra noche lo había afectado. Pero antes de que pudiera acercarme a Mateo, Claudia se interpuso como un rayo, enganchó el brazo de su hijo y lo jaló hacia el sofá, dándome completamente la espalda, formando una pared humana para separarme. «Mateo, ven, tengo que hablar contigo», dijo Claudia en voz alta, acallando mi llamado a mi nieto. «Tu solicitud de trabajo es muy importante. Tienes que mantener una buena imagen. No podemos tener errores con los contactos que te conseguí». Luego bajó la voz, pero intencionalmente para que yo pudiera escuchar. «¿Viste la fiesta de la otra noche? Fue muy incómodo. Todos miraron a nuestra familia con pena. Tienes que recordar que el estatus no es algo que todos puedan tener. No permitas que factores provincianos arruinen tu futuro». Mateo se puso incómodo. Su mirada espió por encima del hombro de su madre para buscarme, pero Claudia lo jaló del brazo, obligándolo a concentrarse en los documentos sobre la mesa. Me quedé paralizada en la puerta de mi cuarto, mis manos temblando al aferrarse al marco. Me estaba enseñando a mi nieto a despreciar a su propia abuela. Me estaba convirtiendo en el problema que debía ser eliminado a los ojos del nieto que más amaba. Esa tarde, volví del mercado con una bolsa de naranjas y algunas verduras.
Al entrar en mi cuartito detrás de la cocina, me quedé de piedra. La habitación, que ya era pequeña, ahora se sentía más estrecha de una manera inusual. Algunas de mis pertenencias personales, unos marcos de fotos viejos, mi costurero, la pila de ropa de invierno, habían sido movidas y apiladas en una esquina. Y lo más doloroso, la maleta vieja que usé para mudarme de mi pueblo, había sido bajada de la parte superior del armario y estaba allí, en medio de la habitación. No estaba cerrada, sino abierta, como una sugerencia, una premonición amenazante. Mi corazón latía lentamente. Sentí que la sangre se me congelaba. No grité. Solo me quedé allí, mirando la maleta abierta como una boca ancha, esperando tragarse el último pedazo de mi dignidad. No me estaban diciendo que me fuera directamente, pero esta acción era más cruel que cualquier palabra. Estaban haciendo espacio. Dejé la bolsa de naranjas en la mesa y fui a buscar a Esteban. Afortunadamente, Claudia se estaba duchando. Solo mi hijo estaba viendo la televisión en la sala. Me acerqué, tratando de mantener la calma, pero mi voz temblaba. Esteban, ¿por qué? ¿Movieron mis cosas? ¿Por qué bajaron la maleta? Esteban se sobresaltó. No se atrevía a mirarme a los ojos, jugueteando con el control remoto de la televisión. Ah, seguro Claudia solo está limpiando para ordenar, mamá. Hay muchas cosas en la casa. Ella quiere organizarlas para que haya más espacio. No le prestes atención, déjalo así. ¿Organizando para que haya espacio o para que me vaya de aquí?, pregunté, con la voz ahogada. Esteban frunció el ceño. Se levantó y se dirigió a las escaleras. ¡Ay, mamá! Otra vez pensando cosas. Descanse. No se preocupe. Se fue, dejándome sola en la sala grande y fría. Su respuesta, o más bien su evasión, lo confirmó todo. Mi hijo no solo no me estaba protegiendo, sino que estaba eligiendo su propia paz, dejando que su esposa hiciera lo que quisiera. Su silencio fue el cuchillo que me apuñaló más profundamente en el corazón. Volví a mi cuarto. Me senté en el borde de la cama, mirando fijamente la maleta abierta y la foto de mi esposo de joven arrumbada en una esquina. Un pensamiento frío como el hielo surgió en mi cabeza. Si se atrevieron a mover mis cosas, a invadir mi espacio privado sin preguntar, estaban preparando el camino para algo mucho más grande que solo echar a una anciana de la casa. Y esa noche, cuando la oscuridad cubrió toda la casa, escuché sin querer una conversación susurrada que venía del comedor. La conversación que me hizo dar cuenta de que su crueldad no se detendría en quererme callar. Esa noche, el sueño no llegó. Me quedé despierta en el cuartito detrás de la cocina, escuchando el zumbido del aire acondicionado y el arrastrar de pantuflas de alguien por el pasillo. Al principio, pensé que Claudia estaba terminando de lavar los platos, pero luego el ruido se detuvo. En su lugar, oí un susurro, ese tipo de voz baja que intenta ser inaudible, pero que en el silencio de la noche resonaba con una frialdad extraña. Salí de la cama de puntillas. Mis pies descalzos tocaron el suelo helado. Contuve la respiración, pegándome a la pared cerca de la puerta de la cocina, donde la oscuridad ocultaba por completo mi frágil figura. Y justo entonces oí mi nombre, Rosa María, pronunciado por mi nuera, frío e insensible, como si estuviera leyendo el inventario de artículos desechables. Claudia estaba hablando por teléfono con alguien. Su voz era completamente diferente a la forma nerviosa o irritable con la que me hablaba a mí. Era rápida, concisa, firme y llena de cálculo. Capté frases muy claras: la notaría, el poder, la firma, venta y registro. Hablaba como alguien que ya tenía un guión preparado desde hace mucho tiempo. No estaba pidiendo una opinión, sino ultimando los detalles de una acción. Sí, mañana. Necesito que se haga rápido, dijo Claudia, con la voz firme. Tiene que ser discreto porque la gente mayor suele cambiar de opinión. Además, últimamente ha mostrado signos de senilidad, pérdida de memoria. Ya agendé una cita con el médico. Solo necesito un certificado o una evaluación de deterioro cognitivo. Así, el proceso de poder será mucho más fácil. Mi sangre se congeló. Apreté mis manos tan fuerte que mis uñas se clavaron en mi carne y me dolió, pero me quedé quieta como una estatua. Su intención era clara e increíblemente cruel. Estaban preparando un subterfugio legal, querían demostrar que yo ya no estaba lo suficientemente lúcida para decidir sobre mi propia vida. Querían declararme legalmente incompetente para legitimar el control sobre mis bienes. Si salía ahora,
y hacía un escándalo, cambiarían la versión de inmediato, y yo perdería la oportunidad de conocer su plan a fondo. Luego oí la voz de Esteban. No era una discusión, no era una protesta para defender a su madre. Era un acompañamiento débil, una sumisión patética. ¿No crees que lo estás haciendo demasiado rápido? Deberíamos esperar. Mamá es muy sensible si se entera. Claudia cortó inmediatamente a su esposo. Su voz siseó como una orden. ¿Quieres problemas o quieres resolver esto de una vez? Deja de quejarte. Si no puedes hacerlo, hazte a un lado y déjame a mí. Cerré los ojos, tragándome las lágrimas que me ardían. Lo más doloroso no era el plan de mi nuera, sino el hecho de que Esteban, el hijo que yo parí, estaba ahí. No era una víctima, era un cómplice. Estaba eligiendo su paz artificial, dejando que su esposa cavara la tumba de su propia madre. En el momento en que mencionaron que yo les hacía pasar vergüenza, la imagen de la fiesta de graduación de Mateo me golpeó como una cachetada. De repente lo entendí todo. La frase "te aborrezco" de ese día no fue un arrebato impulsivo en un momento de rabia. Fue un ladrillo, el primer paso en el camino que estaban pavimentando para echarme de esta casa. Necesitaban una razón. Necesitaban crear la imagen de una madre provinciana, problemática e incontrolable frente a todos. Cuando la llamada terminó, oí el susurro de papeles que se ponían sobre la encimera de la cocina. Vámonos a dormir. Mañana tenemos que levantarnos temprano para llevarla, dijo Claudia. Sus pasos se alejaron, subiendo las escaleras. Esperé 5 minutos más, hasta que el espacio estuvo completamente en silencio, antes de atreverme a salir de la oscuridad. Sobre la mesa del comedor, bajo la tenue luz de la lámpara de noche, había un sobre grande y una pila de documentos. Me acerqué. Mi corazón latía con fuerza. En el sobre estaba escrito el nombre de una notaría de renombre en la ciudad, junto con la hora de la cita, mañana por la mañana. Al lado, había hojas impresas, llenas de términos legales secos. No necesité leerlo todo. Solo con hojear las palabras en negrita, me recorrió un escalofrío. Poderdante, apoderado, alcance de poderes. Al pie de la página, había líneas vacías esperando mi firma. Querían que firmara la sentencia de muerte de mi propia libertad. Solo con poner el bolígrafo, perdería el control de mis bienes. Perdería el derecho a decidir dónde vivir. Me convertiría en una marioneta en sus manos. Me di la vuelta para volver a mi cuarto, pero me detuve. Una sensación extraña invadió mi mente. Ya no era la angustia de una víctima, sino la lucidez afilada de alguien que acababa de ver el tablero de ajedrez completo. Me dije, si me enfado ahora, perderé, pero si me callo y recopilo las pruebas correctas, lo pondré todo de cabeza. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi abrigo. Cuidadosamente, le tomé una foto al sobre con la dirección y la hora de la cita. Volteé la primera página de la pila de papeles y fotografié todo el contenido, especialmente la sección que detallaba los poderes que Claudia quería arrebatarme. Abrí la aplicación de notas en mi teléfono y escribí rápidamente la fecha, la hora y las frases clave que acababa de escuchar. Certificado de senilidad, poder total. Una vez hecho esto, volví a poner todo exactamente en su lugar. El papel ligeramente ladeado a la izquierda, el bolígrafo cruzado sobre el sobre, tal como lo encontré. También empecé a recordar pequeños detalles de los últimos días. Cómo buscaban mis documentos personales a escondidas, cómo pedían mi credencial de elector con excusas tontas. Resulta que todo estaba en el guión. Miré mi reflejo en el cristal negro de la ventana. Mi pelo era blanco, mis ojos estaban hundidos por el insomnio, pero mi mirada era más firme que nunca. Pensé, no solo quieren que me calle, quieren que desaparezca de forma legal, pero se equivocaron de persona. Justo cuando iba a apagar la luz de la cocina para volver a mi cuarto, oí la voz de Claudia que venía del dormitorio de arriba, muy baja, pero en la tranquilidad de la noche fue suficiente para que mi corazón diera un vuelco. Mañana la llevaremos a hacer el trámite. Será muy rápido. Una vez hecho, todo será nuestro. Volví a la cama, me acosté, pero no pude cerrar los ojos. Sabía que esta sería la noche más larga de mi vida, porque mañana sería el punto de no retorno y tendría que enfrentarlos, no como una madre bondadosa, sino como una mujer que lucha por su propia existencia. A la mañana siguiente, Claudia cambió de actitud de forma extraña. Se levantó temprano, preparó café y tostadas, y el aroma se extendió por la cocina que antes estaba fría.
Cuando salí, no frunció el ceño ni me ignoró como siempre, sino que se giró para sonreírme, con una voz tan dulce que me puso la piel de gallina. ¿Ya se levantó, madre? Siéntese. Le preparé café, el que a usted le gusta. Esteban también estaba sentado, y en lugar de evitar mi mirada, se apresuró a jalar una silla para que me sentara, con una sonrisa forzada. Hoy desayune bien, mamá. Al rato nos acompaña a hacer una diligencia para que se despeje un poco. Me senté, tomé la taza de café, pero no me atreví a beber de inmediato. El instinto de alguien que ha pasado por demasiadas tormentas me decía que detrás de esta repentina amabilidad había una trampa mortal. En mi corazón ya no había angustia, solo extrema vigilancia y una mente fría. Yo sabía que hoy era el día en que querían que firmara mi propia sentencia. Después de comer, Claudia puso su mano suavemente en mi hombro y me susurró: «Madre, vaya a cambiarse y aproveche para traer su credencial de elector y el acta de nacimiento original, y también las escrituras de la casa vieja, si aún las tiene». Fingí sorpresa y pregunté: «¿Para qué, hija? No solo íbamos a dar una vuelta». Claudia dudó un instante y luego respondió con fluidez: «Ah, es para actualizar su expediente de seguro médico. Ya está mayor. Necesitamos renovar unos trámites para que sea más fácil ir al médico después. Piden los documentos originales para cotejar». Asentí y fui a mi cuarto. Al abrir el cajón donde guardaba mis cosas más importantes, mi corazón se encogió. La carpeta de documentos estaba ligeramente desviada de la posición en que la dejé anoche, y los bordes de los papeles tenían pliegues nuevos. Claramente alguien había hurgado. No dije nada. En silencio metí los documentos en mi bolso, mientras mi otra mano apretaba el teléfono dentro del bolsillo de mi abrigo. Estaba entrando en la guarida del tigre, y tenía que aferrarme a mi única arma. Subimos al coche, Esteban al volante, Claudia de copiloto. Durante todo el camino, Claudia hablaba sin parar de un futuro tranquilo, de cómo usted solo tiene que descansar. Nosotros nos encargamos de todo. El coche se deslizaba rápido por la ciudad, pero no se dirigió a un hospital o centro médico. Fue directo a la zona financiera más concurrida de la ciudad, donde se concentraban los edificios de oficinas de lujo. Cuando el coche se detuvo frente a un gran edificio con una placa de bronce brillante que decía Notaría Pública, supe que mi suposición era completamente acertada. Mi corazón se enfrió. Todo coincidía exactamente con lo que había escuchado anoche. Esto no era una visita al médico. Aquí es donde querían arrebatarme mi derecho a ser persona. Dentro de la oficina, el aire acondicionado soplaba un frío penetrante. Un empleado de traje elegante ya esperaba con una carpeta gruesa de documentos sobre el escritorio. Claudia me acercó una silla, instándome: «Siéntese, madre. El trámite es sencillo, solo tiene que firmar donde están las marcas. Así yo podré encargarme de los trámites administrativos por usted, para que no tenga que andar batallando». Esteban también intervino: «Así es, mamá. Es solo un poder de administración, no es la gran cosa». Miré la primera página del documento. Las letras negras me golpearon la vista. Poder total, derecho de disposición de bienes, facultad para firmar la transferencia de propiedad. Levanté la cabeza, miré directamente a mi nuera y pregunté claramente: ¿esto es un documento de venta de la casa o un poder? ¿Por qué hay una sección que habla de derecho de transferencia de propiedad? Sigo estando lúcida. ¿Por qué tengo que firmar esto? La sonrisa de Claudia se esfumó. Su tono cambió de inmediato. Se volvió frío y cortante. Otra vez con su desconfianza. ¿No confía en nosotros? Hacemos todo esto por su bien. Ya está mayor. ¿Para qué quiere aferrarse a esos derechos? Está complicando demasiado las cosas. Esteban, a mi lado, también empezó a mostrar molestia. «Por favor, mamá, no nos ponga en dificultades, ¿sí? Los empleados nos están viendo. No haga que se rían de nosotros». Antes de que pudiera reaccionar más, un hombre con bata blanca salió de la habitación contigua. Claudia se apresuró a presentarlo. «Este es el psicólogo. Necesitan confirmar que usted está completamente lúcida antes de firmar. Es solo una nueva regulación». El hombre me invitó a pasar a una sala privada para conversar. Lo seguí, pero mi corazón se llenó de una humillación abrumadora. Entendí su vil intención. Querían una evaluación de salud mental. Si firmaba el poder, esta evaluación probaría que estaba lúcida al firmar, pero si no firmaba, podrían usar este mismo expediente para demostrar que comenzaba a tener signos de confusión
y así pedir al tribunal que me quitara el control más tarde. Volví a la mesa de firmas, donde mi hijo y mi nuera esperaban ansiosos. Me senté, tomé el bolígrafo. Los ojos de Claudia brillaron de avaricia, pero no firmé. Dejé el bolígrafo sobre la mesa con un fuerte clac. Dije, con voz tranquila pero firme: no firmaré nada hoy si no se me permite llevar el documento a casa para leer cada cláusula con detenimiento. Claudia perdió toda la paciencia. Se levantó de golpe, con el rostro enrojecido. No sea terca, madre. ¿Hasta cuándo va a seguir amargándonos la vida? Está vieja y no tiene estudios. ¿De qué le sirve tener los documentos? Esteban ya no guardó las apariencias, me dijo con voz tensa. Nos está decepcionando mucho, mamá. ¿No fue suficiente la vergüenza que nos hizo pasar en la fiesta para que ahora también haga un show aquí? ¿Quiere que me vean la cara de tonto frente a todo el mundo? En ese momento, Claudia lanzó el golpe final, la gota que derramó el vaso de mi aguante. Se inclinó, susurrando, pero lo suficientemente fuerte para que Esteban y yo la oyéramos. Si no quiere cooperar, tendremos que buscar otra manera. Hay asilos para personas mayores con deterioro cognitivo. Allí la cuidarán mejor, y nosotros nos encargaremos de sus bienes sin necesidad de su firma. Miré a mi nuera, luego a mi hijo. Esteban evitó mi mirada. Permaneció en silencio, un silencio que concordaba con la vil amenaza de su esposa. En ese instante, comprendí que el amor de madre que había intentado aferrarme durante tantos años había muerto por completo. No me querían a mí, querían mi firma, y si me quedaba en esa casa un día más como una anciana débil, me tragarían con todo y huesos. Me levanté de golpe, empujando la silla hacia atrás. Llévenme a casa, dije brevemente, o me voy en taxi. Claudia se quedó atónita por un momento, y luego soltó una frase cruel. Usted sí que sabe cómo arruinarle la vida a la gente. Esteban torpe intentó jalar mi brazo. Mamá, cálmate, es solo firmar. Me zafé de su agarre y caminé directamente hacia la salida de la notaría, sin mirar atrás. En el coche de vuelta, la atmósfera era tan opresiva como una tumba. Claudia se quedó en silencio, con el rostro tenso mirando por la ventana. Esteban golpeó el volante con frustración. Oí el sonido constante de las teclas del teléfono de Claudia, tecleando furiosamente. Luego su teléfono vibró. Ella contestó y habló muy rápido, en voz muy baja, con su voz llena de cálculos. No firmó. La anciana es más terca de lo que pensamos. Pasen al plan B. Tienen que hacerlo esta misma noche. Yo estaba sentada en el asiento trasero. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro se mantenía frío. Sabía que acababa de ganar una pequeña batalla, pero la guerra real apenas comenzaba. No se detendrían. Su plan no había sido aniquilado, solo había cambiado a una forma más cruel. Al llegar a casa, fui directamente a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Lo primero que hice fue revisar mi bolso para guardar mis documentos. Y entonces me quedé helada. Mi billetera de identificación estaba vacía. La credencial de elector y el acta de nacimiento original que Claudia me pidió que llevara esta mañana y que ella tomó en la notaría para fotocopiarlas, no estaban. Rebusqué en mi bolso, luego en los bolsillos de mi abrigo. No estaban. Me quedé paralizada en medio del cuarto, sudando frío. No solo intentaron engañarme para que firmara, habían planeado un paso más allá. Si yo no firmaba, me quitarían mi herramienta básica de defensa. Sin documentos de identidad, no podría realizar transacciones bancarias, no podría iniciar trámites legales, y hasta para viajar sería difícil. Miré por el resquicio de la puerta, viendo la sombra de Esteban y Claudia susurrando en la sala. Entendí que esta noche no podía dormir. Si no actuaba antes de que saliera el sol, mañana, al amanecer, podría convertirme en una mujer sin nombre, sin documentos, sin derechos, y sería enviada a algún lugar del que nunca podría regresar. Me senté en la oscuridad de mi pequeño cuarto detrás de la cocina. La luz del pasillo se filtraba por la rendija de la puerta, creando un delgado rayo de luz en el piso de baldosas. Abrí mi bolso y tanteé los documentos que me quedaban. La credencial de elector y el acta de nacimiento original se habían ido, retenidos por ellos después de la visita a la notaría de esta mañana. Pero aún conservaba una copia certificada de mi acta de nacimiento y algunos documentos antiguos de propiedad que había escondido bajo el forro de mi bolso desde antes. Alicé los papeles, sintiendo su aspereza bajo mis dedos callosos. En ese momento, la sensación ya no era de humillación o dolor como en los días anteriores. Era la frialdad de ser despojada de mi derecho a ser persona. Poco a poco, me dije a mí misma,
con voz susurrante pero firme. Si entro en pánico, lo perderé todo. Si mantengo la calma y recojo lo necesario, lo revertiré todo. A la mañana siguiente, me levanté antes de lo habitual. Fui a la cocina. Comencé a recoger los vasos sucios de anoche y a servir agua en la jarra. Cuando Esteban salió, con una expresión somnolienta y alerta, me giré, le di una sonrisa leve, fingiendo estar cansada y resignada. ¿Quieres algo de comer? Lo hago rápido, pregunté, bajando la voz. Esteban me miró sorprendido. Preguntó con cautela. Mamá, ¿no está molesta por lo de ayer? Bajé la cabeza, jugueteando con el trapo de la mesa. Ayer me alteré un poco. Seguramente los hice sentir incómodos. Ya estoy vieja. A veces no pienso con claridad. No le den importancia. Justo entonces, Claudia entró. Se detuvo en seco al oír mis palabras. Sus ojos afilados se entrecerraron, examinándome. Pero al ver mi rostro cabizbajo y arrepentido, sus rasgos se suavizaron. Esteban suspiró aliviado como si se hubiera quitado un gran peso de encima, y se giró hacia su esposa. ¿Ves? Ella entiende. Claudia sonrió con desdén. Su voz volvió a ser superior, pero más suave porque pensó que me había asustado. Me parece bien que piense así. Hacemos todo por su bien, madre. Si coopera, la casa estará en paz. Me di cuenta de inmediato. Con solo mostrar debilidad, bajarían la guardia, y ese era mi momento de actuar. Cuando Claudia entró al baño para prepararse para ir a trabajar, actué rápidamente. Abrí a escondidas el bote de basura de la cocina, donde solía tirar notas después de sus llamadas. Encontré el sobre de la notaría de ayer, arrugado en una bola, y al lado, una hoja borroneada con algunos números y la frase «Honorarios de poder». Saqué mi teléfono y le tomé una foto rápida al sobre para obtener el nombre y la dirección exactos de la notaría y también a la hoja borroneada. Abrí mi aplicación de notas, creé una nueva página y comencé a escribir un registro de tiempo. Ayer, 9 de la mañana, me llevaron a la notaría No. 5. Me quitaron la credencial de elector a las 11 de la mañana. Esta tarde, hablaron por teléfono a las 6. Escribí brevemente, de forma seca, solo hechos y momentos. Esto sería la prueba viva que no podrían negar más tarde. También guardé el recibo de gasolina que Esteban había dejado en la mesa, donde la hora coincidía con nuestra salida. Al mediodía, inventé una excusa para salir a comprar medicina para el dolor de cabeza. No fui a la farmacia cercana, sino que caminé 2 cuadras hasta el mercado. Escondida en un rincón cerca del puesto de frutas, saqué mi teléfono y llamé a Raúl Mendoza. Raúl era un detective privado, un hombre mayor que me había ayudado antes a investigar algunas cosas triviales. Raúl, soy yo, Rosa María, le dije rápidamente, mirando alrededor con cautela por si había conocidos. Necesito su ayuda urgentemente. Están tramitando un poder forzado. Necesito que averigüe qué tipo de documento está preparando la notaría No. 5 a mi nombre. Y lo más importante, encuentre todo lo relacionado con el pasado de mi nuera, Claudia. El secreto que más teme, la historia de la hija que abandonó hace años. Necesito pruebas. Cuanto más detalladas, mejor. El hombre al otro lado de la línea confirmó brevemente. Colgué y borré de inmediato el registro de llamadas. Sabía que estaba jugando una partida peligrosa, pero no tenía otra opción. Después de salir del mercado, pasé por una pequeña copistería y servicio de oficina. Fotocopié todos los documentos que me quedaban y luego alquilé un casillero de autoservicio en un gran supermercado cercano para guardar los originales. Solo llevé copias a casa. Al regresar, cambié la contraseña de mi teléfono. Configuré el bloqueo con huella dactilar. A partir de este momento, mi teléfono era un objeto inseparable. Nadie más podía tocarlo. Esa noche, el ambiente en la casa parecía más ligero gracias a mi actuación de la mañana. Cuando Esteban estaba comiendo sopa, dejé los cubiertos. Suspiré y dije despreocupadamente: lo he pensado. Si firmar ese documento ayuda a que haya paz en la casa, ayuda a que sus negocios funcionen, creo que lo reconsideraré. No quiero seguir siendo una carga. Claudia dejó de masticar de inmediato, mirando a Esteban como diciendo: te lo dije. Esteban se puso feliz, su actitud se suavizó. Qué bien que piense así, mamá. Es solo un trámite. Claudia, en su triunfo, reveló más del plan. Entonces, está muy bien. La próxima semana, cuando tengamos tiempo, la llevamos de vuelta a la notaría. Esta vez lo haremos más rápido. Ya les dije que prepararan un expediente abreviado. No tendrá que esperar mucho.
Solo asentí levemente, sin decir que sí o que no, y seguí comiendo en silencio, pero en mi mente estaba anotando cada palabra. Expediente abreviado. Significaba que se saltarían los engorrosos pasos de evaluación psicológica e irían directamente a la firma. Había logrado que bajaran la guardia. Sin embargo, mi repentina docilidad también hizo que Claudia sospechara de otra manera. En los días siguientes, comenzó a vigilarme más de cerca. ¿A dónde fue hoy que tardó tanto? ¿Con quién estaba hablando por teléfono en su cuarto? Preguntas que parecían de interés, pero que apestaban a interrogatorio. Una tarde, cuando iba a colgar la ropa en el patio trasero, descubrí que la puerta estaba cerrada con llave. Busqué el manojo de llaves de repuesto que colgaba en la cocina, pero no estaba. Intenté abrir la puerta principal. También estaba cerrada con doble seguro. Me di cuenta de que habían comenzado a restringir mi libertad. Temían que huyera o que me reuniera con alguien para arruinar su plan. Estaba siendo confinada en mi propia casa. Tenía que actuar más rápido, porque si esperaba más, pasarían de la seducción a la coerción física. Esa noche, me senté en mi cuarto, apagué la luz, dejando solo el brillo de la pantalla de mi teléfono con el brillo al mínimo. De repente, el tono de llamada del teléfono de Claudia sonó desde la sala. Probablemente pensó que estaba dormida o estaba demasiado confiada en su poder, por lo que puso el altavoz para hablar. Me acerqué sigilosamente a la delgada puerta de madera y pegué la oreja. La voz del hombre en el teléfono sonaba con estática, pero pude escuchar algunas palabras clave aterradoras. Si no firma, tendremos que hacer el certificado psiquiátrico. Lívalo. Hágalo ya. Si lo deja pasar, será problemático. Y la respuesta de Claudia, fría y cruel. De acuerdo. Lo hacemos mañana mismo. No puedo esperar hasta la próxima semana. Mañana por la mañana llamaré por el coche. Di un paso atrás, casi tropezando con la orilla de la cama. Vi en la mesa de la sala, a través de la estrecha rendija de la puerta, un nuevo calendario de citas. La hora de la cita era a las 8 de la mañana, no la próxima semana. Me habían engañado. O mi propia docilidad hizo que quisieran acelerar el proceso para terminar de una vez. Volví a la cama. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sabía que mañana ya no sería un paseo o una taza de café. Estaban preparando un movimiento sorpresa y cruel, un ataque artero para arrebatarme mi derecho a ser persona en una sola mañana. Y justo cuando pensaba que me había preparado a tiempo, Claudia lanzó un ataque que casi me hace perderlo todo. A la mañana siguiente, me despertó de golpe un golpeteo urgente y rápido en la puerta, como si fuera una alarma de incendio. Abrí los ojos. El reloj de la pared marcaba poco más de las 6 de la mañana. Antes de que pudiera orientarme, la puerta de mi cuarto se abrió de golpe. Claudia estaba allí. Se había cambiado su pijama por un traje de oficina pulcro, pero su rostro estaba tenso, y el grueso maquillaje no ocultaba su impaciencia. Esteban estaba justo detrás de su esposa, con la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme a los ojos. «Levántese, madre, cámbiese rápido», dijo Claudia, tratando de mantener un tono cortés pero sonando como una orden. «Tenemos un asunto urgente, tenemos que irnos ahora mismo». Mi corazón dio un vuelco. Un mal presentimiento me invadió. Me levanté y pregunté con voz ronca: «¿A dónde vamos tan temprano, hija?» «¿Pasó algo?» «No es nada, madre. Solo vamos a revisar unos papeles para terminar el trámite del otro día. Apúrese, ya tienen hora. Si llegamos tarde vamos a arruinar mis planes». Me apremió, tomando mi abrigo y tirándolo sobre la cama. Hice lo que me dijo en silencio, pero en mi mente, todos mis nervios de alerta estaban tensos como una cuerda. Sabía que este no era el plan anterior. Esta prisa mostraba que habían cambiado de estrategia. Querían atacarme desprevenida. Subimos al coche. Claudia iba de copiloto, mirando el reloj sin parar. Esteban conducía, silencioso como una roca. Yo estaba sentada en el asiento trasero, agarrando mi bolso, dentro del cual estaba mi teléfono completamente cargado y con el modo de grabación activado. Pregunté de nuevo: «¿A dónde vamos, Esteban? ¿La notaría no abre a las 8 de la mañana?» Claudia se giró y respondió por su esposo: «Hoy no vamos allí, vamos a tramitar un certificado de salud primero. Es un procedimiento obligatorio, madre, para que el expediente se apruebe más rápido». El coche se disparó, dejando atrás el centro de la ciudad, girando hacia un camino más desierto que conducía a las afueras. Cuando el coche se detuvo frente a un edificio de paredes blancas, con un letrero que decía: «Centro Médico Privado»,
Sentí un escalofrío. Lo entendí de inmediato. Ya no necesitaban mi firma. Estaban pasando al escenario más cruel, demostrar mi incapacidad legal. Si tenían un certificado del médico que dijera que estaba senil o no estaba lúcida, podrían tomar el control de mis bienes automáticamente sin mi consentimiento. Dentro del centro, el olor a desinfectante me revolvió el estómago. Todo parecía estar preparado. La recepcionista no me preguntó mi nombre, solo asintió a Claudia, y me entregó una carpeta de documentos preimpresos con el nombre de Rosa María Ibarra. El médico está esperando en la sala número 3. Solo le hará unas preguntas, madre. Contesté con naturalidad, dijo Claudia, empujándome suavemente hacia el pasillo. Ese empujón suave estaba lleno de coerción. En la sala de examen, un hombre con bata blanca estaba sentado detrás del escritorio, con el bolígrafo listo sobre la carpeta. No me miraba con los ojos de un médico a un paciente, sino como un juez a un acusado. Siéntese, señora, dijo, con voz monótona e insensible. Necesito hacerle unas preguntas para evaluar su estado cognitivo. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Qué día es hoy? ¿Recuerda dónde está? Las preguntas eran simples, pero la forma en que preguntó y cómo sostenía el bolígrafo esperando para escribir me hizo entender que cualquier respuesta dudosa o cualquier signo de agitación que mostrara en ese momento sería distorsionado como un síntoma de enfermedad. Esteban estaba recostado contra la pared, con los brazos cruzados, mirando el suelo. Claudia estaba justo al lado de mi silla, con la mirada de un halcón vigilando cada uno de mis gestos. Tomé una respiración profunda, recordando el plan que había trazado anoche. No podía entrar en pánico, no podía llorar ni gritar, porque eso era exactamente lo que querían ver. Miré directamente a los ojos del médico y respondí lenta y claramente, palabra por palabra. Mi nombre es Rosa María Ibarra. Hoy es jueves. Estoy en el Centro Médico Privado número 12, en la calle Libertad, y me gustaría preguntarle, doctor, ¿cuál es el verdadero propósito de esta evaluación? ¿Por qué en ese expediente hay una frase que dice evaluación de la capacidad de ejercicio legal? El médico se detuvo, el bolígrafo suspendido sobre la página. No esperaba que una anciana provinciana pudiera leer la frase al revés y responder con tanta calma. Claudia intervino de inmediato, con voz áspera. Solo conteste, madre. No pregunte tanto. El doctor le pregunta, y usted responde. No se haga la inteligente. Luego se giró hacia el médico. Mi madre es muy desconfiada últimamente, doctor. Ya ve, síntomas paranoides. No me giré a mirar a mi nuera. Mantuve mi mirada fija en el médico. No soy paranoica. Solo estoy ejerciendo mi derecho a ser informada como paciente. Exijo ver el contenido que usted está escribiendo sobre mí. Mi firmeza y lucidez hicieron que la tensión en la sala llegara al límite. El personal médico empezó a dudar, mirando a Claudia como pidiendo su opinión. Justo cuando el enfrentamiento estaba en su punto álgido, el teléfono de Claudia sonó inesperadamente, rompiendo el silencio opresivo. Intentó apagarlo, pero al ver el nombre de quien llamaba, su rostro cambió. Se giró rápidamente, contestó, hablando en voz baja pero con urgencia y miedo. ¿Qué? ¿Cómo que pasó eso? Le dije que fuera discreto. No deje que ese viejo se entere. No escuché toda la conversación, pero al ver la expresión nerviosa de Claudia, alisándose el pelo con manos temblorosas, supuse de inmediato que algo andaba mal con sus otros planes. Tal vez era un asunto de dinero, o un eslabón de su cadena de fraudes se estaba filtrando. Cuando se giró, la actitud de Claudia se volvió mucho más impaciente. Apúrese, doctor. Tenemos prisa. Nos surgió, sin poder mantener ya la falsa cortesía inicial. En ese momento, Esteban de repente habló. Mi hijo, que había permanecido en silencio desde que salimos, dio un paso adelante. Vio a su madre sentada con la espalda recta, respondiendo con claridad, y luego miró a su esposa, que estaba confundida por la llamada secreta. Doctor, dijo Esteban, con voz ligeramente temblorosa pero lo suficientemente fuerte. Mi madre respondió todo correctamente, ¿no es así? ¿Recuerda la fecha? ¿Recuerda el lugar? ¿Es necesario hacer todas estas pruebas? Yo veo a mi madre. Completamente normal. Claudia se giró hacia su esposo, con los ojos llenos de ira. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás interfiriendo? ¿Quieres que terminemos con este asunto familiar o no? Deja que el doctor haga su trabajo. Por primera vez, Esteban no bajó la mirada de inmediato. Miró a su esposa, luego a mí, y en sus ojos se vislumbró una vacilación.
Una pequeña grieta había aparecido entre ellos. Comenzaba a sentir que obligar a su madre a un camino de enfermedad mental era demasiado cruel e incorrecto. El médico, viendo la situación caótica, golpeó el bolígrafo sobre el escritorio y propuso: «Muy bien, para tener un resultado lo más preciso posible y evitar discusiones, sugiero que se quede aquí para observación durante unas horas más, tal vez hasta la tarde. Necesitamos observar su comportamiento en un estado de descanso». Los ojos de Claudia se iluminaron como si hubiera encontrado la solución. «Sí, sí, quédese aquí. Dele una habitación privada. Yo pagaré el extra. Que se quede aquí es lo mejor». Entendí de inmediato su intención. Si me quedaba aquí, ella tendría tiempo para resolver el problema de la llamada y al mismo tiempo me aislaría del mundo exterior. Perdería completamente el control. Me levanté de golpe, empujando la silla hacia atrás. «No estoy de acuerdo», dije en voz alta, mi voz firme resonando en la habitación. «No estoy enferma. No necesito observación. Tengo derecho a rechazar el internamiento. Si intentan retenerme ilegalmente, llamaré a la policía por detención ilegal». Toda la sala se quedó atónita. Claudia se quedó con la boca abierta. El médico dio un paso atrás. Él era un profesional, conocía los límites legales. Retener a una anciana completamente lúcida que amenazaba con llamar a la policía era un riesgo demasiado grande que no se atrevería a tomar, sin importar cuánto pagara Claudia. «Si la señora no está de acuerdo, no podemos obligarla», dijo el médico, con voz incómoda, cerrando el expediente. «Señorita, por favor, lleve a su madre a casa. No podemos aceptar este caso». Claudia se puso morada de la rabia, apretando el asa de su bolso hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Me miró con odio, pero no pudo hacer nada. Esteban exhaló un largo suspiro, como si se hubiera quitado un peso de encima, y se acercó a abrir la puerta de la sala. «Vámonos a casa, mi amor. Mamá tiene razón. No exageres». Salimos del centro médico. En el coche de vuelta, la atmósfera era tan densa como una bóveda. Claudia no dijo una palabra, con los brazos cruzados, mirando fijamente por la ventana, ocasionalmente echando un vistazo a su teléfono con preocupación. Esteban se concentraba en conducir, pero vi que sus manos temblaban en el volante. Yo estaba sentada en el asiento trasero, apoyando la cabeza en el cristal de la ventana, viendo la ciudad pasar. Sabía que no habían perdido por completo, solo les habían bloqueado una jugada peligrosa, pero esta derrota los haría entrar en pánico y se resquebrajarían. Al llegar a casa, fui directamente a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Mis piernas comenzaron a temblar por el estrés. Me senté en el borde de la cama y saqué mi teléfono. Había llegado un mensaje nuevo. Era de Raúl Mendoza. El mensaje era breve, pero su peso era suficiente para cambiarlo todo. «Listo. Todo lo que necesita. Está preparado. Ya la encontré. Y también los comprobantes de transferencia. La veo en el lugar de siempre para entregarle el expediente». Miré la pantalla del teléfono durante mucho tiempo y luego lo apagué. Me recosté en la almohada, pero no para dormir. Me quedé allí, mirando el techo, y por primera vez, en muchos días, sentí una sensación de alivio colándose en mi corazón. Mi familia organizó una gran fiesta en el club campestre, el mismo lugar donde unas semanas antes había sido cruelmente humillada. Esta vez se hizo bajo el pretexto de una reunión de reconciliación, para celebrar que Mateo había finalizado sus trámites de graduación y para presentarle nuevos contactos de negocios. Exteriormente, todo era tan lujoso y ostentoso como antes, pero el ambiente estaba tenso como un huracán inminente. Claudia apareció con un vestido de noche azul oscuro. Su rostro estaba meticulosamente maquillado para ocultar el deterioro de los días de preocupación. Caminaba entre las mesas, riendo, dando órdenes al personal, tratando de demostrar que seguía siendo la dueña de la casa, que no había sido afectada por los recientes incidentes. Esteban, en cambio, estaba muy diferente. Mi hijo estaba cabizbajo, la copa de vino en su mano casi no disminuía. Evitaba mi mirada, solo saludaba a los invitados de forma mecánica. Solo Mateo me ofrecía un poco de calor. El chico se sentó a mi lado, tomó mi mano arrugada y la sostuvo firmemente durante toda la fiesta. Su agarre era más fuerte de lo habitual, como una protección inconsciente, una señal de que había sentido la fractura que estaba desgarrando a esta familia en silencio. Cuando la música melódica terminó y todos se acomodaron, supe que había llegado el momento.
No esperé a que nadie me invitara, ni pedí permiso. Me levanté lentamente, alisando mi falda. Con una calma extraña, tomé el micrófono. Mi voz no era fuerte, pero era lo suficientemente clara y resonante. Gracias a todos por venir hoy. En esta ocasión especial, quiero compartir algo importante. Una verdad que nuestra familia se ha debido durante demasiado tiempo. Claudia estaba parada en la mesa de al lado. Su sonrisa social se congeló. Inmediatamente sintió el peligro. Se apresuró a acercarse, intentando arrebatarme el micrófono. Su voz siseando entre dientes, pero aún manteniendo la falsa cortesía. «Está borracha, madre. ¿Qué tonterías va a decir? Siéntese». Pero esta vez no la miré. Miré directamente al técnico de sonido en el rincón oscuro y asentí con firmeza. Las luces de la sala se apagaron. La música de fondo se silenció. La gigantesca pantalla LED en el escenario se encendió, atrayendo todas las miradas. Toda la sala quedó en silencio absoluto. Claudia se giró bruscamente hacia la pantalla, y en ese instante, su rostro pasó de sonrosado a blanco como un papel. En la pantalla no había fotos familiares, sino un video grabado por la cámara de seguridad de un bufete de abogados. El ángulo era desde arriba, pero lo suficientemente claro para reconocer que la mujer en el video era Claudia, y la hora en la esquina de la pantalla era de hace 6 meses. El audio se activó, y la voz de Claudia se escuchó, fría y cruel, rebotando en los oídos de cada invitado. «Quiero cortar completamente cualquier relación legal con Lucía Salgado. No quiero que la niña me contacte, me visite o me busque de ninguna manera. Abogado, prepare el documento». En el video, el abogado preguntó de nuevo, «¿Está segura? Es su hija biológica». Y la respuesta de Claudia resonó, clara y fuerte, como un cuchillo cortando en medio de la fiesta. «Para mí, Lucía Salgado no es mi hija. Es un error del pasado. Si intenta buscarme, dígale que estoy muerta. Muerta en un accidente, muerta por enfermedad, lo que sea, siempre y cuando nunca aparezca frente a mí». El murmullo comenzó a extenderse por la sala como un enjambre de abejas. Miradas de duda, de asco, comenzaron a dirigirse hacia Claudia. Estaba tambaleándose, aferrándose al borde de la mesa, balbuceando. «No, no es cierto. Es un montaje. No crean. Apáguenlo ahora mismo». Corrió hacia el escenario para intentar apagar la pantalla, pero sus pies se enredaron y cayó de rodillas al suelo. Esteban se levantó de golpe, con los ojos muy abiertos mirando a su esposa como si fuera una extraña. Por primera vez, en los ojos de mi hijo, no había un ápice de tolerancia o protección. Mateo soltó mi mano, miró la pantalla y luego a su madre, el shock evidente en su joven rostro. Empezó a darse cuenta de la oscura verdad que su madre había ocultado durante años. Antes de que todos pudieran recuperarse, el segundo video siguió sin previo aviso. Esta vez, eran imágenes de recibos de transferencia de dinero y una grabación de una llamada. Una voz de hombre se escuchó, confirmando: «Dinero recibido en su totalidad. Ya le informamos a la joven llamada Lucía que su madre falleció en un accidente de coche hace 10 años. La niña creyó y prometió no buscarla más». Luego, la voz de Claudia rió con desdén. «Bien, el dinero está saldado. Es mi forma de comprar la paz para mi nueva familia». La sala se congeló por completo. Algunas mujeres se taparon la boca horrorizadas. Los hombres negaron con la cabeza con disgusto. La crueldad de una madre que niega a su propia hija, incluso inventando su propia muerte para evadir la responsabilidad, superaba su imaginación. Esteban susurró, con la voz temblorosa hasta desvanecerse: ¿Qué has hecho? ¿Te atreviste a mentirme sobre tu pasado? Este fue el momento en que lancé el golpe de gracia. Me giré, mirando hacia la puerta principal del salón. La puerta se abrió lentamente. Una joven entró, vestía sencillamente, con una camisa blanca y pantalones de mezclilla, completamente fuera de lugar, entre el mar de vestidos de noche brillantes. Pero nadie se atrevió a reírse de ella, porque tan pronto como se acercó bajo la luz del candelabro, un grito de asombro resonó en la sala. Esa chica, Lucía Salgado, tenía un rostro idéntico al de Mateo, como 2 gotas de agua, desde los ojos profundos hasta la nariz recta y alta. Era la prueba viva, más irrefutable. Tomé el micrófono, mi voz firme y resonante presentó: «Ella es Lucía Salgado, la hermana biológica
por parte de madre, de mi nieto, Mateo, la hija que mi nuera pagó para que declararan muerta en su memoria. Claudia ya se había derrumbado por completo. Estaba sentada en el suelo, con la cabeza gacha, sin atreverse a mirar a nadie. Lucía no lloraba, ni gritaba. Estaba allí, mirando a su madre temblorosa en el suelo, hablando con voz tranquila pero dolorosa. No vine aquí para pedir dinero, ni para reclamar un estatus. Solo quería ver a la cara a la persona que pagó para decir que había muerto. Y quería que mi hermano, Mateo, supiera la verdad, para que ella no lo convirtiera en una marioneta insensible como ella. Esteban salió de la mesa. Caminó hacia su esposa. Ya no había debilidad, ya no había evasión. Su voz resonó firme, fría como la de un juez, dictando sentencia. Claudia, me has mentido desde el principio sobre tu identidad y tus hijos. Según el acuerdo prenupcial que firmamos, cualquier fraude grave sobre tu vida privada e hijos fuera del matrimonio anulará todos tus derechos sobre los bienes. Claudia levantó la cabeza de golpe, gritando desesperada. ¿Te atreves? ¿Vas a abandonarme ahora? Fue esa anciana. Ella fue la que destruyó nuestra familia. La miré, respondiendo con calma. No, yo no destruí nada, solo encendí la luz, y en la luz, la verdad se revela por sí misma. Esteban le dio la espalda a su esposa y le hizo una señal al equipo de seguridad del club. Acompáñenla a la salida. La fiesta ha terminado. 2 guardias altos se acercaron, levantaron a Claudia y la sacaron del salón. Ella forcejeaba, gritaba e insultaba, pero nadie la apoyaba ya. Sus amigos, los socios que antes la elogiaban, ahora se giraban, evitándola como si fuera una enfermedad. Los invitados comenzaron a dispersarse en un silencio pesado. Nadie tenía ya ganas de comer o beber. Mateo se acercó lentamente a Lucía, miró a su hermana por un largo rato y luego susurró suavemente: «Hermana, yo estaba allí, viendo a mi familia desmoronarse, pero sintiendo un alivio inmenso. No sentí triunfo ni satisfacción, solo la sensación de que la tormenta había pasado, llevándose consigo la podrida fachada de falsedad. La verdad se había revelado, dolorosa pero necesaria. Pero sabía que este no era el final. Las verdaderas consecuencias de este sismo llegarían en los días siguientes, cuando cada uno tuviera que enfrentarse a su propia conciencia en una casa vacía. Tras la tumultuosa fiesta, nuestra casa cayó en un silencio espeluznante. Ya no se oían las órdenes autoritarias de Claudia, ni el taconeo de sus zapatos que anunciaban su poder, ni la tensión latente que había soportado durante tanto tiempo. Volví a mi cuartito detrás de la cocina. Me senté en el borde de la cama, mi cuerpo exhausto como si acabara de salir de una guerra de un siglo. No oloré. Mis lágrimas parecían haberse secado desde los días de humillación anteriores. En ese momento, la única sensación que tenía era de alivio, pero no de alegría por la victoria. Sabía muy bien que la verdad, por necesaria que fuera, al ser expuesta a la luz, dejaba escombros y desolación. Claudia no volvió a casa esa noche. Inmediatamente después de ser escoltada fuera del salón de fiestas por la seguridad, se le ordenó no volver a poner un pie aquí. Esteban le dio instrucciones al guardia de la colonia para que la detuviera en la entrada, solo permitiéndole enviar a alguien para recoger sus efectos personales necesarios. La noticia del escándalo se extendió como un incendio forestal en el círculo social de la clase alta. Los amigos que antes la adulaban, los socios que la elogiaban como la mujer perfecta, ahora comenzaban a evadirla y a cortar el contacto. Lo perdió todo en una noche: su imagen, su posición y el control que una vez creyó eterno. Temprano a la mañana siguiente, el abogado de la familia contactó a Esteban. Le informó brevemente que el procedimiento de divorcio se iniciaría de inmediato, basándose en los términos del acuerdo prenupcial. Dado que Claudia había incurrido en un fraude grave sobre su identidad y sus hijos extramatrimoniales, se iría sin recibir ningún bien de la familia de su esposo. Ese era el precio a pagar por su engaño, un castigo legal frío que no podía refutar. Esteban no durmió. Toda la noche vi la luz de la sala encendida. Mi hijo estaba sentado solo en el sofá, con las manos en la cabeza, inmóvil como una estatua de piedra. Por primera vez en muchos años, tuvo que enfrentarse a sí mismo en el silencio, sin su esposa al lado para manipularlo o darle órdenes. Comenzó a repasar cada evento, cada vez que eligió el silencio para mantener la armonía, cada vez que se giró cuando me veía oprimida por su esposa. Un momento crucial había llegado para Esteban.
Se dio cuenta de que no era un espectador inocente, sino que él mismo se había convertido en la herramienta más eficaz para la manipulación de Claudia. La vergüenza y el arrepentimiento lo estaban carcomiendo, más doloroso que cualquier reprimenda. Cuando amaneció, Esteban me buscó. Estaba frente a la puerta de mi cuarto, con un aspecto demacrado, su camisa arrugada. No puso excusas, no anduvo con rodeos. Me miró con voz ronca. Mamá, me equivoqué. Lamento no haberla protegido. No respondí de inmediato. Miré al hijo que yo había parido, que ahora parecía tan patético. No necesitaba una disculpa vacía. Le hice una sola pregunta, la que había guardado en mi corazón durante todo este tiempo. ¿Sabes? Lo que más me dolió no fueron los insultos de tu esposa, sino que tú hicieras como si no vieras nada. Te quedaste ahí, viéndome pisoteada, y elegiste no hacer nada. Esteban agachó la cabeza. No se atrevió a discutir, ni a justificarse. Su silencio esta vez fue un reconocimiento de su culpa. Sabía que su propia debilidad había empujado a su madre al límite. Al mediodía, Mateo vino a la casa. El chico no había regresado inmediatamente después de la fiesta, sino que había estado en algún lugar hasta ahora. Apenas me vio, corrió a abrazarme. Un abrazo fuerte y lleno de emoción. Apoyó su cabeza en mi hombro, susurrando: «Abuela, no puedo creer que mi madre pudiera hacer cosas tan crueles, pero la creo a usted. Gracias por decirme la verdad». Mateo había madurado más de lo que yo pensaba. No se hundió en el resentimiento. Comenzó a cuestionar los valores familiares, el verdadero honor, no la fachada superficial que su madre había construido. Me contó que había buscado a Lucía inmediatamente después de la fiesta, no por curiosidad, sino por responsabilidad moral. Por primera vez, llamó a Lucía hermana de forma natural, sin timidez. La próxima generación de mi familia, afortunadamente, sabía cómo mirar la verdad con más valentía que sus padres. Por la tarde, Lucía vino a la casa. La chica no se quedó mucho tiempo. Dijo que no quería ocupar un lugar ni causar más incomodidad. Vino solo para afirmar que no tenía intención de causar problemas ni de pedir nada a esta familia. Solo quería que la verdad fuera reconocida y que su hermano supiera su origen. Miré a Lucía, la chica con los ojos idénticos a los de mi nieto. No la miré con lástima, sino con profundo respeto. Me acerqué, tomé sus manos, callosas por el trabajo, manos idénticas a las mías de antaño. En un momento de emoción, le dije suavemente: «Bienvenida, entra a tomar un vaso de agua, hija». Lucía se quedó paralizada, me miró, sus labios temblaron y rompió a llorar. Eran lágrimas de resentimiento reprimido durante años, que ahora se desbordaban al escuchar una palabra cariñosa. La había llamado hija, un reconocimiento que su madre biológica había negado con dinero y mentiras. En cuanto a Claudia, comenzó a entrar en pánico. Intentó contactarnos, llamó repetidamente al teléfono de Esteban y me envió mensajes a mí. Mensajes de súplica, amenazas y luego de reproche. No respondí a ninguno. Esteban también tomó una decisión firme. Toda comunicación de ahora en adelante sería a través de los abogados. Claudia se dio cuenta de que estaba completamente aislada. Ya no había nadie a quien manipular, nadie que escuchara sus actuaciones. La frialdad que una vez usó para tratar a mi hijo y a mí, ahora la estaba asfixiando a ella misma. El karma no necesita ser ruidoso. Llega en el silencio absoluto. Por la noche, me senté sola en la sala, mirando el jardín oscuro. Pensé en mi familia, en lo que se había perdido y lo que quedaba. No estaba segura de estar lista para perdonar completamente a Esteban. Las heridas del corazón eran demasiado profundas para sanar de inmediato, pero sabía que aferrarse al resentimiento no salvaría nada, ni haría la vida de Mateo o Lucía mejor. Suspiré, a punto de levantarme para apagar la luz e ir a dormir, cuando de repente se oyó un golpe en la puerta. El golpe no era urgente, sino dudoso, cauteloso. Y en el momento que menos esperaba, una puerta en mi familia, la puerta del verdadero arrepentimiento, fue golpeada de nuevo. A última hora de la tarde, la casa estaba envuelta en una quietud inusual. Yo estaba en la cocina, preparando la cena. No había fiestas suntuosas, ni música a todo volumen, solo el suave burbujeo del agua hirviendo y el aroma de una sencilla sopa de pollo. Después de todos los sucesos, había aprendido a crear una barrera para mí, no permitiendo que nadie invadiera mi vida imprudentemente. De repente, se escuchó un golpe en la puerta.
No era el golpeteo imperioso de Claudia de antes, sino unos golpes vacilantes, cautelosos. Apagué la estufa, me sequé las manos en el delantal y fui a abrir. Esteban estaba allí, mi hijo. El hombre que siempre lucía impecable, ahora se veía miserable. Su camisa estaba arrugada, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño, y toda su postura estaba hundida como si le hubieran drenado la fuerza vital. Apenas me vio, Esteban no dijo nada. Se arrodilló lentamente en el umbral, con la cabeza gacha. Era la primera vez en su vida que mi orgulloso hijo se arrodillaba ante su madre, no por ceremonia, sino por arrepentimiento puro y duro. Mamá, su voz temblaba, ahogada en su garganta. Lo siento, siento mi silencio, siento haber permitido que la insultaran. Siento haber tenido la intención de permitir que le quitaran sus derechos. Me quedé quieta, sin extender la mano para levantarlo. Dejé que el silencio se extendiera, para que sintiera el peso de su culpa. Esteban continuó hablando. Cada palabra parecía arrancada de sus entrañas. Tuve miedo, mamá. Temía perder la imagen de familia perfecta. Temía perder mi reputación social. Temía que Claudia se fuera. Fue ese miedo cobarde el que me convirtió en un traidor para usted. Levantó la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro demacrado. Me contó el momento en la clínica el otro día, cuando me vio ser interrogada por el médico, como un expediente a ser procesado. Ahí fue cuando desperté. Me di cuenta de que Claudia controlaba todo, pero yo fui quien abrió la puerta y le entregó ese control. Y cuando Mateo me miró con desilusión, supe que había perdido todo el respeto de mi hijo. Miré a mi hijo, mi corazón encogido, pero mi razón clara. Hablé lenta y claramente, palabra por palabra. Esteban, levántate, puedo perdonarte, porque eres mi hijo, pero te advierto, nunca volveremos a la época en que tenía que vivir mirando a la cara de alguien. Esteban se levantó con torpeza, pegándose a la pared como un niño regañado. Comencé a exponer mis condiciones, firmes e inquebrantables. Primero, no viviré bajo este techo si todavía se me considera una carga. Si me quedo, es por respeto, no para que ustedes me vigilen o me cuiden por encima. Esteban asintió repetidamente. Sí, lo prometo, nunca volverá a ser así. Segundo, continué, tienes que contarle la verdad a toda la familia, no evadas. No minimices la culpa de Claudia, ni tu propia debilidad. La verdad debe ser expuesta por completo. Tercero, tienes que resolver por ti mismo las consecuencias de este matrimonio. No me uses como escudo o excusa para el divorcio. Asume la responsabilidad como un hombre. Y lo último, mi voz se suavizó un poco, pero seguía siendo firme. Mateo tiene derecho a construir una relación con su hermana. Lucía es de esta sangre, de esta familia. No se le puede volver a considerar una vergüenza. Esteban bajó la cabeza. Lo entiendo, mamá. Lo haré exactamente así. Un momento después, la puerta principal se abrió de nuevo. Entró Mateo, e inmediatamente detrás de él, Lucía. La chica caminaba con timidez. Sus grandes ojos miraban alrededor de la lujosa casa con aprensión. El ambiente al principio era un poco incómodo. Las heridas en el corazón de todos aún estaban demasiado frescas. Yo fui quien rompió el silencio. Me acerqué, no con efusividad, sino con sinceridad. Lucía, ven a la cocina. Estoy haciendo sopa. ¿Te gustaría algo más? Lucía se paralizó. Me miró, sus labios temblaron, y asintió levemente, siguiéndome a la cocina. Probablemente era la primera vez en su vida que veía una cocina donde alguien la esperaba de verdad para cenar. Sus ojos se humedecieron. Esa noche, la cena fue en la pequeña mesa de la cocina, no en el largo comedor de la sala. Serví la sopa. Esteban se arremangó, ayudándome a poner los platos. Un pequeño gesto con un gran significado. Mi hijo estaba bajando su orgullo, aprendiendo a servir a su familia, en lugar de esperar ser servido. Mateo tomó la jarra de agua y me sirvió a mí primero, luego a su padre y a su hermana. Una acción que revertía completamente el ciego culto que le había rendido a su madre antes. Lucía se sentó en la esquina de la mesa, sosteniendo la cuchara de sopa caliente. El vapor empañaba sus ojos que estaban al borde de las lágrimas. Ya no era una extraña. «Está deliciosa, abuela», dijo Lucía en voz baja. Mateo sonrió, sirviéndole más comida a su hermana. «Lo que cocina la abuela es lo mejor». Una risa suave resonó. Era leve, un poco temblorosa, pero era una risa genuina. Miré alrededor de la mesa,
y vi a mi familia renacer de una manera que nunca esperé. No era ostentosa, no era falsa, sino que estaba unida por el arrepentimiento y la tolerancia. En los días siguientes, las noticias sobre Claudia se desvanecieron. El proceso de divorcio fue rápido y decisivo. Claudia se fue de nuestras vidas de la misma manera que trató a Lucía años atrás, fría e indiferente. Desapareció de la ciudad. Se dice que se mudó a otro estado para evitar las miradas de la gente. Esta vez, nadie corrió tras ella. Esteban ya no temía perder su imagen. Eligió a su madre, a sus hijos, y eligió vivir de acuerdo con su conciencia. Me senté en el porche, mirando las estrellas que parpadeaban en el cielo nocturno de México. En este país, la gente suele dar mucha importancia a la imagen, a la honra del linaje, pero me di cuenta de que la imagen no puede salvar a una familia vacía. La familia no es algo que se pueda borrar o construir con una firma en un documento notarial, ni algo que se mantenga con fiestas lujosas y falsas. Miré dentro de la casa, viendo a Mateo y Lucía mirando viejos álbumes de fotos, mientras Esteban estaba sentado leyendo en su sillón, de vez en cuando levantando la vista para mirar a sus dos hijos con una expresión de paz. El futuro aún puede ser bueno si la gente se atreve a corregir sus errores con valentía. No gané contra Claudia. No considero su partida mi victoria. Solo gané contra el silencio en mi propia casa. Recuperé mi derecho a hablar, mi derecho a ser respetada y mi derecho a ser amada de verdad. Si estás escuchando esta historia, si has leído hasta aquí, quiero que sepas algo. No importa cuán oscuros sean tus días, no importa quién te traicione, no importa cuán sola te sientas en tu propia casa, siempre hay una salida, siempre hay una manera de empezar de nuevo. Me desperté de años de resignación y me di cuenta de que me estaban marginando de mi propia vida, mi voz, mi dignidad, mi derecho a ser persona, pero no me rendí. Luché, me levanté, puse límites, recuperé lo que era mío. Y si yo lo pude hacer a los 68 años, después de ser humillada en público, después de que casi me despojaran de mi nombre y mi libertad, tú también puedes. No necesitas venganza. Solo necesitas dignidad, no necesitas destruir a nadie, solo necesitas protegerte a ti misma. Y lo más importante, debes recordar que mereces respeto, incluso de las personas que amas, especialmente de las personas que amas. Soy Rosa María Ibarra, tengo 68 años, y esta es mi historia, la historia de cómo enfrenté la traición más cruel y cómo recuperé mi posición, no con ira, no con ruido, sino con la verdad, con límites y con la certeza de que nunca seré una carga. Si mi historia ayuda a que una sola madre abra los ojos, se atreva a alzar la voz, a proteger su dignidad frente a la indiferencia, entonces todo valió la pena. Gracias por escucharme hasta el final. Que encuentres la paz, que la gracia de Dios te acompañe. Y recuerda, después de la tormenta, el sol siempre, siempre saldrá.